Se rieron de su silencio. Pero nadie sabía lo que aquel anciano guardaba en el bolsillo de su abrigo, hasta el día en que todo salió a la luz. ¿Alguna vez has encontrado algo capaz de abrir una puerta en tu corazón, una puerta que ni siquiera sabías que estaba cerrada? Algo pequeño, silencioso, pero tan poderoso que hace que todo el pasado resurja y se acerque a ti. Así comienza la historia de Elías. Elías tenía 82 años. Y, sin embargo, sus ojos conservaban un brillo juvenil. Un brillo cansado, sí, pero vivo. Era un hombre que aprendió a vivir con la nostalgia como se aprende a vivir con el silencio de una casa vacía. Tras la muerte de Helena, su esposa, el mundo pareció ralentizarse. Las mañanas eran más silenciosas, el café tenía menos aroma, el tiempo parecía interminable. Pero antes de continuar, necesito preguntarte, ¿crees que un simple recuerdo puede cambiar por completo nuestra perspectiva sobre toda una vida? ¿Puede una frase escrita a mano reavivar lo que el tiempo ha intentado extinguir? Si disfrutas de historias que te conmueven profundamente, historias que rescatan la verdad, suscríbete al canal. Aquí no contamos historias vacías. Aquí, cada relato es un abrazo, un recuerdo, un paso atrás hacia lo esencial. Pulsa el botón de suscripción para seguir recibiendo historias que reconfortan, sanan y hacen reflexionar. Ahora, volvamos con Elías. La habitación donde vivía parecía conservar el eco de pasos que ya no resonaban allí. El sillón desgastado, el reloj que emitía un sonido casi soñoliento, las fotografías en las paredes, todo tenía el aroma del tiempo. Y, ese día, Elías sintió algo diferente. Un extraño impulso de abrir el viejo armario. Quizás era el viento. Quizás era su corazón anhelando recuerdos. Quizás era el tiempo mismo susurrando, es ahora. Abrió la puerta. El perfume de Helena, ya tenue pero aún presente, se escapó en el aire. Era un aroma dulce y discreto. Un aroma a hogar. Había vestidos que habían danzado sobre su cuerpo, bufandas que habían rozado su rostro y cajas llenas de recuerdos. Pero lo que captó su atención fue la chaqueta azul marino. Esa chaqueta tenía una historia. Era la que Elías usó el día de su boda. Era la tela que había contenido lágrimas de alegría, risas, promesas. Pasó la mano por la tela, lentamente, como si tocara la piel de un ser querido. Y entonces sintió algo en el bolsillo. Sus dedos encontraron un sobre. Pequeño. Amarillento. Ligero. Pero con un peso inmenso. Elías sintió un temblor en el pecho. ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Cómo había podido ese sobre permanecer allí tanto tiempo sin ser visto? ¿Cuántos años había dormido allí, esperando este preciso momento? Se sentó en el sillón. Dentro había una nota. La letra era de Helena. La reconoció al instante. Podía reconocer esa letra incluso en la oscuridad. Era una letra inclinada, delicada, siempre un poco apresurada, como si Helena tuviera más sentimientos de los que el papel podía contener. Elías respiró hondo antes de leer. Si algún día encuentras esta nota, es porque ha llegado el momento. Y necesito que me perdones. Esas palabras le golpearon el pecho como un trueno silencioso. ¿Perdonar? ¿A él? ¿Perdonar qué? Helena nunca le había ocultado nada, o al menos eso creía él. Elías cerró los ojos. Y de repente, Helena estaba allí. No como un recuerdo lejano, sino como una presencia. Vio su sonrisa. La forma en que lo llamaba por su nombre, como si su nombre solo existiera para salir de su boca. Vio sus manos, pequeñas, firmes, cálidas. Vio los años que habían pasado demasiado rápido. Vio el amor, pleno, sencillo, real. Pero ahora había un secreto. Y una súplica de perdón. Antes de continuar, es importante comprender la clase de amor que compartían Elías y Helena. No eran una pareja perfecta. No todos los días eran un cuento de hadas. Había días de silencio, días de diferencias, días en que el mundo parecía demasiado pesado para dos hombros. Pero había algo que lo sostenía todo, el cariño. El cariño con el que Helena doblaba su camisa. El esmero con que Elías le preparaba el té,
justo como a ella le gustaba, con una cucharada de azúcar y media cucharada de anhelo. La ternura en sus miradas, pequeñas, profundas, llenas de todo aquello que no necesita decirse. También hubo momentos de risa, de esas que le recuerdan al cuerpo entero que está vivo. Como aquel día en que bailaron en la cocina, entre ollas y sartenes, sin música, simplemente porque sus corazones lo deseaban. O aquel día en que se sentaron en el jardín, observando cómo el cielo cambiaba de color, como si el tiempo estuviera pintando algo solo para ellos. Todo esto ayudó a Elías a comprender que la nota no estaba vacía. No era un drama tardío. Era la verdad. Era el amor intentando decir algo que la vida no le había permitido antes. Ahora, con la nota en sus manos, Elías sintió que estaba a punto de abrir una puerta al pasado. Era un momento profundo, protegido por la tarde. Hoy, en el próximo capítulo, veremos qué estaba escrito en el resto de ese mensaje. Y cómo esa petición de perdón revelaría algo que Elías jamás imaginó. Algo capaz de cambiar todo lo que creía sobre el amor. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algunas revelaciones llegan poco a poco, como una marea que sube silenciosamente, hasta que de repente, al mirar a nuestro alrededor, todo ha cambiado? Así se sintió Elías cuando sostuvo la nota por segunda vez. Había algo allí que lo llamaba, que palpitaba, como un corazón ancestral que nunca dejaba de latir. Pero antes de volver a abrir ese papel, déjame preguntarte algo. Si descubrieras un secreto guardado durante décadas por la persona que más has amado en la vida, ¿afrontarías la verdad o dejarías que el silencio ganara? Es una pregunta que tal vez todos tengamos que responder algún día. Si disfrutas de historias que llegan al corazón, que rescatan recuerdos, sentimientos y verdades profundas, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada historia se cuenta con delicadeza, como quien sostiene algo frágil, algo precioso. Pulsa el botón de suscripción para seguir recibiendo relatos que abrazan el corazón y hacen que el tiempo se sienta diferente. Y ahora, volvamos con Elías. Estaba allí, sentado en el mismo sillón desde donde tantas veces había visto el mundo a través de su memoria. La nota permaneció en su mano, ligera como el papel, pesada como la añoranza. Elías miró a su alrededor. La habitación parecía observarlo. Las paredes lo sabían. El silencio lo sabía. Entonces volvió a abrir la nota. Si algún día encuentras esta nota, es porque ha llegado el momento. Necesito que me perdones. El corazón de Elías latía despacio. ¿Perdón? ¿Por qué? Buscó en su memoria momentos en que Elena pudiera haberle hecho daño. No encontró ninguno. Su amor era sencillo, posible, hecho de días comunes y pequeños gestos. Su vida no era un romance perfecto, pero era verdadero. El recuerdo de Elena llegó suavemente. Su risa tenue. Su mirada profunda. La forma en que sostenía sus manos, como quien sostiene algo amado, sabiendo que el tiempo es corto. Elías cerró los ojos e inhaló el aroma de la añoranza. Siguió leyendo. Antes de casarnos, tuve que tomar una decisión. Una decisión que cambió nuestro destino. Quería decírtelo, pero tenía miedo de perderte. Una decisión. Tomada antes de la boda. Elías intentó recordar a la joven Elena, sus primeras citas, la luz que emanaba de su mirada. Recordó el vestido floreado, tomar el sol en el jardín, la risa que le brotaba con facilidad. Pero también recordó los momentos de silencio. Momentos en que parecía querer decir algo y no lo hacía. Quizás era eso. Y entonces llegó a la última línea de la primera parte. Si quieres entender, busca la caja roja. ¿Sabes cuál es? Lo sabía. La caja roja llevaba tantos años en la estantería que se había convertido en parte del paisaje, como si fuera un objeto más. Elena siempre decía, esa caja se queda ahí. No la toques. La buscaré yo misma cuando la necesite. Y Elías, por amor, obedeció. Se levantó con cuidado. La casa parecía observarlo expectante. Cada paso parecía evocar recuerdos. Al llegar a la estantería, acarició la madera con la mano. Su tacto encontró un fino polvo, almacenado como el tiempo en reposo.
Sus dedos se detuvieron ante la caja roja. Pequeña. No más grande que un libro. De tela suave. Un simple lazo. Tomó la caja. En ese instante, un recuerdo cobró forma. Elena sonriendo con los ojos húmedos, diciendo un día en el jardín. Hay cosas que solo se entienden cuando llega el momento. Y ese momento había llegado. Elías regresó al sillón con la caja en las manos. La apoyó en su regazo, como si sostuviera algo vivo. La habitación pareció respirar al compás de él. Pero no la abrió de inmediato. Porque abrirla no se trataba solo de sacar algo. Abrirla significaba aceptar que el pasado estaba a punto de transformarse. Respiró hondo. 2 veces. 3 veces. Luego desató el lazo y levantó la tapa. Dentro, había fotografías antiguas. Fotografías que Elías nunca había visto. En la primera foto, Elena era más joven, quizá de poco más de 20 años. Sonreía, pero esa sonrisa era distinta. No era la sonrisa que le dedicaba a Elías. Era una sonrisa llena de ternura, pero también de dolor. A su lado, un hombre. No Elías. Elías sintió un vuelco en el corazón por la sorpresa, pero no por los celos. Era algo más profundo, más humano. Sintió que aquella foto no trataba de traición. Era una historia. Una historia que existía antes que él. Tomó la segunda foto. Elena estaba sentada en una silla, con un bebé en brazos. Un bebé pequeño, con los ojos cerrados, envuelto en una manta ligera. El ambiente se volvió más denso. Elías sintió que el tiempo se detenía. Elena tenía un hijo. Ante él. Se pasó la mano por la cara, sintiendo el calor de su piel, el peso de la revelación. Volvió a mirar la foto. Elena sostenía a ese bebé con todo el amor del mundo. Un amor que no se puede inventar. Un amor que nace del corazón. ¿Por qué nunca se lo había dicho? En el fondo de la caja había una carta. Elías la sacó con manos temblorosas. La letra era la misma, inclinada, delicada. Respiró hondo antes de empezar a leer. Elías, te amé desde el primer día. Pero antes de decírtelo, para que lo sepas, viví una historia que debía permanecer oculta. No la oculté por desconfianza hacia ti, sino porque el mundo fue cruel conmigo. Y tenía miedo. Elías cerró los ojos. El mundo era cruel. Elena sufrió. Lo supo sin necesidad de leer el resto. Pero aún así, continuaría. Y si me escuchas ahora, te pido que me acompañes hasta el final. Porque cada fragmento de esta narración se vivió con profundidad, con verdad, con un amor que el tiempo no pudo borrar. A veces, el pasado nos llama no para herir, sino para sanar. Y quizás este sea uno de esos momentos en que la memoria no hiere, sino que encuentra la paz. En el siguiente segmento, descubriremos qué le sucedió al bebé. ¿Y por qué Elena necesitó ocultar esta parte de la historia? ¿Alguna vez has sentido que la vida guarda respuestas en silencio, esperando el momento preciso para ser descubiertas? Elías sintió exactamente eso al despertar aquella mañana. La nota, la fotografía y el nombre, Gabriel, parecían palpitar en su pecho como un corazón ancestral que acababa de despertar. Y ahora, más que nunca, sabía que debía seguir adelante hasta el final, incluso sin saber qué encontraría. Pero ¿qué puede esperar un hombre al buscar a alguien a quien nunca ha conocido, pero que forma parte de su propia historia? Esa es la pregunta que nos acompaña ahora. Elías se levantó lentamente, como si cargara con el peso de la vida y la ligereza de la esperanza. Sus pasos no tenían la prisa de quien corre tras el tiempo perdido. Al contrario, caminaba con la serenidad de quien comprende que cada minuto es un regalo. La casa estaba en silencio. El reloj marcaba un tiempo lento, casi sagrado. La fotografía del bebé seguía sobre la mesa. Elías la tomó con delicadeza, como si fuera de cristal. Sus dedos recorrieron aquel pequeño rostro, tan distante y tan cercano a la vez. Luego, guardó la foto en el bolsillo interior de su chaqueta. Exactamente el mismo bolsillo donde Elena había dejado la nota. Era como si ella estuviera con él. Bebió su café,
Se puso el sombrero que solo usaba en ocasiones importantes y se marchó. Era hora de irse. El viaje a la ciudad donde vivía Gabriel no fue largo, pero parecía cargado de significado. En el autobús, Elías observaba el mundo pasar por la ventana. Árboles, casas, gente que jamás conocería. Y, sin embargo, todo parecía formar parte del viaje. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, viejos recuerdos comenzaron a aflorar como fotografías que se revelan lentamente. Recordó el primer día que vio a Elena. Estaba sentada en un banco del parque, leyendo un libro, el sol iluminando su cabello como un campo de trigo dorado. Se acercó a ella con timidez, habló con torpeza, y ella sonrió de esa manera que siempre hacía que el mundo pareciera más ligero. En aquel entonces, Elías era joven, lleno de sueños, pero también de miedos. Y Elena era la paz en medio del caos. Se amaban de una manera sencilla, sin grandes gestos dramáticos, pero con constancia. Y quizás eso es lo que define el verdadero amor, no el brillo, sino el cariño. Pero ahora, había algo más en esta historia. Algo que Elena guardaba en secreto. Algo que él solo supo cuando la vida ya había dejado atrás sus años fáciles. Y eso no disminuía el amor que sentían. Solo lo hacía más humano. Más real. Cuando el autobús finalmente se detuvo, Elías bajó con calma. La calle era sencilla, tranquila, con casas alineadas una al lado de la otra, como páginas de un libro que cuentan historias diferentes, pero que comparten el mismo mundo. Caminó lentamente hasta la dirección escrita en el papel. Cada paso parecía medir el tiempo. Cada respiración parecía una oración silenciosa. La puerta de la casa tenía la pintura descascarada, pero estaba limpia. Había un jarrón con flores recién regadas en el porche. Pequeños detalles que revelaban cariño. Sentado en una silla de madera había un hombre. Gabriel. Tenía unos 50 años. Canas a los lados, expresión serena, mirada profunda. Una mirada que parecía observar el mundo con atención. Igual que Elena. Elías se detuvo frente a la puerta y sintió que su corazón latía con fuerza. No era miedo. Era algo más profundo. Era el peso de la revelación. Era el encuentro entre el pasado y el presente. El hombre alzó la vista y lo miró. No con extrañeza, sino con reconocimiento. Y fue Elías quien habló primero, con una voz baja pero clara que reflejaba toda la vida que había vivido. ¿Me llamo Elías? Fui el esposo de Elena. Gabriel se levantó lentamente, como si ese momento también se hubiera esperado durante muchos años. Los ojos de Gabriel brillaron. Y no era sorpresa. Era una vieja emoción. Era la añoranza de algo que nunca tuvo, pero que siempre buscó. Sabía que alguien vendría algún día, dijo Gabriel en voz baja. La familia que me crió guardó una carta suya. Una carta que hablaba de amor, de decisiones difíciles, y de ti. El silencio que siguió no estaba vacío. Era un silencio lleno de significado, de momentos compartidos, de lazos que nunca se rompieron, ni siquiera cuando eran invisibles. Elías respiró hondo. No lloró. Gabriel tampoco. A veces, cuando la emoción es demasiado intensa, el cuerpo solo respira. Entonces, Gabriel dio un paso. Y Elías dio otro. Y sus brazos se unieron en un abrazo lento, firme y profundo. No era el abrazo de dos desconocidos. Era el abrazo de dos, las historias que finalmente se reconocieron. ¿Te has dado cuenta de que algunos encuentros ocurren no cuando los deseamos, sino cuando estamos preparados? El momento en que la vida, por fin, decide cerrar un ciclo, sanar un viejo dolor y revelar que el amor nunca se pierde. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Elías y Gabriel se abrazaron por primera vez. Un abrazo que no hablaba de sangre, sino de destino. Un abrazo que no decía, te encontré ahora, sino más bien, siempre he estado en ti. Pero, en definitiva, ¿qué sucede cuando dos historias que han caminado separadas finalmente se unen? ¿Qué cambia en el corazón, en la memoria, en la vida? Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo, pero importante. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal.
Aquí creemos que las historias conmueven, sanan y nos recuerdan que la belleza aún existe en el mundo. Así que haz clic en el botón y acompáñanos. Continuemos. Después de ese abrazo, Elías y Gabriel se quedaron allí, frente a frente, como intentando comprender la magnitud del momento. No había prisa. No hubo palabras apresuradas. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado deliberadamente, para que sus corazones se reconocieran. Gabriel hizo un gesto amable, invitando a Elías a entrar. La casa era sencilla, llena de plantas, fotografías y pequeños objetos que contaban, en silencio, fragmentos de vida. Sobre la mesa del salón había una taza de café aún caliente, como si Gabriel acabara de interrumpir sus pensamientos. Siempre supe que me quería, dijo Gabriel con la voz entrecortada. Aunque no crecí con ella. Sentía, de alguna manera, que ese amor existía. Elías respiró hondo. Tenía las manos frías, pero el corazón cálido. Te quería. Y te llevaba dentro de sí, incluso cuando no podía estar a tu lado. Gabriel sonrió, una sonrisa triste y hermosa a la vez. Me lo imaginaba. Se sentaron a la mesa. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de dos hombres que entendían que el dolor a veces necesita espacio para respirar. Lentamente, comenzaron a hablar. Elías le habló de Elena. De cómo sonreía cuando llovía. De cómo le gustaba cantar suavemente mientras cocinaba. De cómo guardaba viejas cartas en libros. De cómo cerraba los ojos para sentir el viento, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Gabriel escuchó con atención, como quien atesora cada palabra para guardarla en su interior. Nunca la había conocido en persona. Pero ahora, con cada frase, era como si dibujara su rostro en su corazón. En cierto momento, Elías sacó la fotografía del bolsillo de su chaqueta. La misma fotografía que Elena había guardado durante tantos años. La colocó sobre la mesa. Gabriel la miró con detenimiento, sin prisa, como si tocara algo sagrado. Siempre supe que algún día esta imagen llegaría a mí, susurró. Como si esperara, algo que no sabía qué era. Elías sintió un calor en el pecho. No era tristeza. Era algo mejor, plenitud. La conversación se prolongó durante horas. Hablaron del pasado, de las decisiones, del tiempo. Hablaron del amor de Elena como se habla de un fuego que nunca se extingue. Entonces Gabriel se levantó, se acercó a un pequeño mueble, abrió un cajón y sacó un sobre antiguo con el nombre de Elías escrito con la letra de Elena. Colocó el sobre en las manos de Elías. Ella escribió esto para ti, dijo Gabriel. Siempre supe que no era para mí. Era para el hombre al que amó hasta el final. Elías sintió que el corazón le temblaba. Sus manos sostenían el papel como si sostuvieran algo vivo. Abrió el sobre lentamente. La letra de Elena era delicada, firme, llena de alma. Mi adorado Elías. Si la vida nos ha dado el privilegio de envejecer juntos, te lo agradezco. Eras mi refugio, mi estabilidad, mi hogar. Pero si algún día lees esta carta, significa que ha llegado el momento de que conozcas el amor que no pude vivir. No el amor que me separó de ti, sino el amor que me enseñó a esperar. La carta continuaba. Espero que no sientas dolor. Espero que sientas orgullo, porque el amor que tuvimos no era pequeño. Era lo suficientemente grande como para albergar otro amor en su interior. No te lo oculté por vergüenza, sino porque aún estaba aprendiendo a perdonarme. Y luego, si encuentras a Gabriel, abrázalo de mi parte. Y dile que nunca lo abandoné. Dile que el amor no se perdió, sino que simplemente encontró otro lugar donde esperar. Cuando Elías terminó de leer, no lloró. Sonrió. Una sonrisa lenta y profunda, llena de paz. Gabriel también sonrió. Allí, dos vidas que comenzaron muy separadas se convirtieron en una sola historia. ¿Y lo más hermoso? De todo esto, Elías ganó un hijo. Gabriel ganó un padre. Y Elena ganó un lugar eterno entre ellos. Y ahora, les dejo con una última reflexión. El verdadero amor nunca se pierde. Puede esperar toda una vida. Puede soportar el dolor y el silencio.
pero siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártela. Ayudarás a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan sentir que el amor aún existe.